saber, a qué edad empezaste con la gimnasia rítmica y cómo fueron tus inicios? Yo empecé a los 5 junto con natación y ballet. La verdad es que hacía esos tres deportes que era súper inquieta. Eh, Empecé a los 5 en una escuelita, que estuve ahí aproximadamente un año, y de ahí ya me pasaron para otro club, que es el club donde estoy actualmente, que es Municipalidad de Córdoba, donde, bueno, ahí ya me empezaron a formar para federarme, en el nivel más bajo, pero para ser federada. Eh, y bueno, estuve desde los 6 hasta los 8 más o menos, que hice los niveles más bajos, C y B. Y ya cuando estaba por cumplir los 9, me empezaron a preparar para el ingreso a Elite, que se hacen generalmente mientras más pequeña lo puedas hacer mejor, sobre todo por una cuestión de que te prepara como para lo que es la competencia, los nervios, etcétera, que si uno lo hace más grande por ahí eh, no lo experimenta tanto como cuando es chiquito. Así que nada, a los 9 hice mi primer ingreso a Elite y ese mismo viaje pude clasificar, ese mismo año pude clasificar para mi primer sudamericano en la ¿Y categoría pre-infantil. en qué momento te diste cuenta vos que iba en serio, que estaba la posibilidad de hacerlo profesionalmente? Es que en realidad creo que siendo uno de los deportes que más chico uno empieza como a salir afuera y competir en torneos internacionales, eh, muy de chico te inculcan eso como de, es un deporte en serio, que requiere mucho sacrificio, muchas horas de entrenamiento, una dieta, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? O por lo menos así fue en mi caso y creo que desde ese entonces he visto que las más pequeñas es el mismo recorrido. Eh, Así que yo cuando fui en mi primer sudamericano, gané medalla, no entendía ni de qué era, ni por qué, ni de qué aparato. Eh, pero a partir de eso que vi como que había gente de otros países, entendí como que, bueno, va en serio, no es un juego de que voy a entrenar. Por más que a mí me gustaba entrenar, y eran muchas horas para una niña, pero por más que a mí me gustaba entrenar, entendí como que era otra cosa. ¿Cuánta importancia tiene el apoyo de tu familia y de tu círculo íntimo para lo que haces? Hoy en día mucho, o sea, desde que empecé hasta hoy, porque cuando todavía no era tan independiente en cuanto a por ahí manejar mi dinero, cómo moverme, tomar decisiones. Mis papás, sobre todo mi mamá, ocupaba la mayor parte del día o yéndome a buscar o llevándome, organizando mis clases de danza o de flexibilidad que hacía extra del entrenamiento. Por ahí incluso llevándome con la tarea del colegio porque llegaba y no podía. Entonces, mi familia en ese entonces fue la gran parte de por qué yo pude sobresalir y tener éxito, porque me facilitaron muchas cosas. Hoy en día lo hacen desde otro lado, más como apoyo motivacional o más apoyo emocional cuando malos días, malas competencias, pero siempre fueron el pilar de por qué yo tuve éxito. ¿Y cómo es una semana tuya normal de entrenamiento? ¿Varía si hay competencia o si no? Mira, antes del sudamericano específicamente, tuve un mes de doble turno, que son entrenamientos de 8 horas, 4 horas por la mañana y 4 por la tarde. Agregado a eso, solemos tener hora o hora y media de danza o ballet algunos días y otros días preparación física, que es otra hora extra. Eh, Eso fue durante un mes, que es el entrenamiento más duro que tenemos y es antes de las competencias internacionales, generalmente, como un panamericano, un sudamericano o un mundial. Eh, ya para torneos más nacionales o selectivos, solemos hacer doble turno, pero suelen ser 2 semanas. Y cuando es entrenamiento normal, son 4 horas por la tarde y sí seguimos con la danza y la preparación física extra. Y yo ahora estoy estudiando en la facultad, que estoy estudiando diseño de interiores. Curso 2 materias, o sea, este año cursé 3, pero es lo que me da tiempo a dedicarle todo lo que quiero a la gimnasia. Entonces,
un día tengo facultad a la mañana y otro día tengo facultad a la noche. Entonces, entre eso voy variando, pero generalmente es entrenamiento. ¿Cómo te llevas con la vida de estudiante, por así decirlo, y complementarlo con la vida del alto rendimiento? La verdad que facultativamente es un poco difícil el tema social porque mis compañeros suelen compartir todas las clases de la semana. Yo aparezco una o dos veces a la semana y si bien tengo gente con la que puedo hablar, porque sobre todo por ahí la que les pido ayuda si estoy de viaje, si hicieron algo nuevo, si no entiendo algo que explicaron, son a los que les suelo hablar, que son uno o dos, pero socialmente es complicado por eso, porque no puedes compartir. Eh, pero después se me ha simplificado mucho el tema de las faltas, por ejemplo, porque en la secundaria no es lo mismo que en la facultad, obviamente. Si bien cuesta entender que una es cuesta explicar que una es deportista de alto rendimiento, por qué falta o por qué viaja, ya como a esta altura del año ya lo entienden, entonces facilita mucho las cosas. El que no conoce el deporte o el sistema de competencia, ¿cómo es ese sistema? ¿Cómo puntúan los jueces? ¿Cuántas veces se puede competir en un mismo torneo para ganar medallas o en cuanto a los aparatos me refiero? Generalmente en casi todos los torneos, excepto alguna excepción de mundial o algún juego panamericano, el sistema de competencia es, sobre todo en las individuales, conjunto es diferente, pero individuales son primero 2 días de clasificación, que nosotros tenemos 4 baratos, entonces hacemos el primer día 2, el segundo día 2, y la suma de eso da el resultado all around, que es la sumatoria de todas las series. Y después, además de eso, en esa clasificación vas clasificando las finales por aparato, que ahí entran las 8 mejores, que eso se disputa en un tercer día y es como si fuera, cada aparato es una competencia. O sea, porque en esas 8 pueden ir variando las que entran, no son siempre las mismas 8. Eh, entonces, nada, ahí puedes ganar o Lola Round y entraste a una sola final, o Lola Round no ganaste nada, pero entraste a las 4 finales. Y lo que suele pasar en algunos torneos, como excepción, es que además se hace una final All Round. Entonces, se vuelve a competir como si fuera la clasificación, pero en una final. Entonces terminás compitiendo 3 veces cada serie. Es mucho, pero es muy pocas veces lo que sucede eso. ¿Cómo se conforma tu equipo además de tu entrenadora? ¿Tenés un preparador físico, una nutricionista, un psicólogo? En mi club principalmente está mi entrenadora y además a veces en otro grupo está otra entrenadora que nos suele ayudar más con la parte artística, que es una gran parte de lo que hacemos. Y por fuera de lo que es el club tenemos la profesora de danza, el preparador físico, el osteópata, oficio, el nutricionista y psicólogo. Así que son bastantes personas. ¿Vos vas al psicólogo? Sí, yo tengo psicóloga deportiva hace, este año creo que son 3 años que yo estoy con ella. Me costó mucho en realidad encontrar como una que encaje con mi forma de ser o de pensar. Eh, pero bueno, hace 3 años que estoy con la misma y de 10. ¿Qué importancia tiene la salud mental para un atleta de alto rendimiento y qué importancia le das vos a tu salud mental? Yo creo que en todos los deportes el 50% es de mente, eh, más allá de lo físico, de lo que se entrena. eh, y para mí sí tiene mucha importancia porque primero, más allá de que te permita estar estable y poder competir bien, que te permita disfrutar no solo de la competencia, sino del proceso, porque si no uno después se retira y no se queda con nada lindo de lo que vivió como deportista y tiene que ver con esto, de estar pensando solo en el resultado o en estar estables. Así que por un lado eso, el permitirte disfrutar de todo lo que vivas como deportista, que son muchos años. Eh, y yo principalmente soy muy mental en cuanto a mis competencias. Es lo que me ha caracterizado durante toda mi vida, desde que soy chiquita, todo el mundo me lo repite. Eh,
Entonces yo sí le doy mucha importancia, sobre todo estos últimos 2 años, tuve unas situaciones personales difíciles eh, y el año pasado me afectaron más en una competencia importante y en el proceso, obviamente, porque no es solo el resultado. Eh, Así que nada, sí me ha ayudado como a terminar o cerrar bien el año y no decir, bueno, fue un año de mierda por esto y esta situación. Así que a mí me ha ayudado mucho, yo le doy mucha importancia. Del 1 al 10, ¿cuán exigente con vos misma te consideras? Yo soy muy autoexigente en lo que es la parte de entrenamiento. Me molesta mucho, no sé, si por ejemplo tengo que faltar a preparación física porque tengo que hacer otra cosa, me molesta mucho tener que faltar a la preparación física porque es como si hubiera faltado una parte del entrenamiento. Eh, o si un día no puedo hacer algo porque me duele una parte del cuerpo y tengo que saltarme eso o marcarlo, por así decirlo. Eh, Esas cosas sí me generan como mucho estrés, por así decirlo, porque no puedo hacerlo al máximo. Eh, y últimamente me he dado cuenta que, por ejemplo, haciendo las cosas en la facultad soy demasiado perfeccionista, cosa que en gimnasia ya lo tengo muy automatizado, pero por ahí en la facultad algo que es de 10 minutos lo termino haciendo en 1 hora porque no queda como yo quiero y es totalmente mental. O por ejemplo, estoy viendo un video de una competencia que la sentí espectacular, salió divina, todo perfecto, pero hay, no sé, una dificultad que no salió como me gusta y bueno, me quedo con que eso no me salió bien y no toda la serie. Entonces, bastante autoexigente y perfeccionista. ¿O cómo manejas la frustración o cómo convivís con el error que puede surgir en una competencia, en una serie? La verdad que es algo que se trabaja mucho durante los años. A ver, si uno nace como con eso más incorporado y lo lleva más fácil, es mejor, obviamente. Pero la verdad es algo que se trabaja y, por ejemplo, yo este año estoy pudiendo como resolverlo en los entrenamientos y en competencia. Eh, También estamos haciendo un trabajo de entrenamiento que es para trabajar eso en cuestión de tener que hacer pasadas limpias y que si no salen, seguir pasando hasta que salga limpia. Entonces, eso creo que me ha ayudado mucho a lo largo de este año como a no frustrarse, a que somos personas, fallamos y es intentarlo de vuelta. De hecho, se vio reflejado en este torneo último, el sudamericano. En la final de aro yo tuve un error gravísimo. Y en otro momento, no sé, hubiera agarrado el aro, hubiera perdido media serie, bueno, porque de hecho el año pasado también tuve una situación así y me pasó. Y este torneo fue diferente, pude agarrar el aparato de reemplazo y seguir mi serie y de hecho conseguir una medalla de plata. Entonces es mucho de cuestión madurativa y de práctica y también de entender que somos personas y que inclusive resolviendo se pueden sacar buenos resultados. Tendrías que definir tu gimnasia en 3 palabras. ¿Cuáles serían? Expresiva como primero. Como segundo tendría que decir, eh, creo que podría decir segura, por más allá de los fallos. Y tercero puedo decir que arriesgado. Sí, eso sería lo último. Esas tres. Si elegís una, se eliminarían las otras por ahí. Si te tendrías que quedar con un aparato y una serie para hacer siempre, ¿cuál sería? La de pelota que estoy haciendo ahora, que es mi último año, con Cacho Castaño, la de Garganta con Arena. ¿Tiene un motivo en especial o Eh, Creo que es la serie que va a quedar en el recuerdo de la gente desde que yo me retire hasta que pasen 20 años. Va a ser la pelota de Cacho Castaño. O sea, y no solo acá en Argentina, por fuera del país también. Así que creo que es uno de los principales motivos. cosa no puede faltar en tu bolso cuando vas a entrenar o cuando vas a competir? Auriculares, porque en entrenamiento tengo un trabajo que es con auriculares previo a pasar. En competencia igual, y además me sirve para escuchar música mientras me estoy concentrando o entrando en calor. Así que, como primero, auriculares y segundo, mis aparatos. ¿Cómo es tu mundo fuera de la rítmica? ¿Tenés un hobby que no tenga nada que ver con lo que haces?
tengo dos, que de hecho son los que me desestresan cuando estoy sobrepasada, que es primero tejer, tejo crochet. eh, Eso me gusta mucho, me saca mucho de foco. Y pintar. De hecho, cuando hago las cosas de la facultad no la paso mal porque tengo que pintar mucho. Así que esos dos, los que elijo siempre. ¿Cómo encontraste lo de tejer? Porque también no es No es muy de mi común. edad. No lo quería decir de esa manera. No es de mi edad, ya lo sé. Yo desde chiquita tengo una tía de parte de mi papá que yo siempre la veía que tejía o hacía manualidades y un día le pedí que me enseñe eh, y como era chiquita no entendía mucho, entonces no me gustaba tanto porque no lo entendía o me costaba hacer como las cosas, pero bueno, ahora más de grande encontré como facilidad en que se me da bien y entiendo los videos, así que ahí me enganché. Una cábala o una costumbre que hagas siempre antes de competir o de entrenar? Yo antes de competir, justo antes de salir, tengo una mini secuencia con cada uno de los aparatos que es específica, eh, como que dura alrededor de un minuto, que es como para asegurarme a mí de que estoy concentrada y de que estoy prestando atención al aparato. Además de eso, unas respiraciones específicas con mi entrenadora, que es como que nos sirve para conectarnos entre nosotras. Y antes de empezar cada serie, yo siempre me acomodo mis punteras, lo hago desde chiquita. Eh, Me quedó como, una vez que me enseñaron cómo cortar, si había tenido una mala serie antes, con eso era como que reiniciaba. Así que esos tres son como que no me pueden faltar. Vi algo particular que me pareció, no sé si vos lo notaste, que algunas chicas cuando pasan tiran la toalla antes de hacer como la caminata previa para entrar. Eso también me parece muy particular. Sí, sí, cada uno tiene como sus formas de por ahí descargar más los nervios. No sé, a mí, yo no me quiero pasar, me suele pasar, de más chica me suele pasar que si antes de pasar era como que me recargaba mucho de energía, salía pasada de energía la serie y no calculaba las cosas. Entonces siempre antes de pasar es como que intento tranquilizarme lo más que pueda para que cuando salga tenga la energía justa. ¿Y qué significa para vos la gimnasia rítmica? Creo que es un estilo de vida, porque te enseña muchas cosas desde disciplina en cuanto a levantarte temprano para tener que ir a entrenar aunque no quieras, porque esté frío, porque haga calor, porque estés cansada, pero sabes que te tenés que levantar, hasta un hábito alimenticio de por qué comer sano y de que entiendas que no es solo para verte bien, sino para sentirte bien. Entonces, creo que te enseñan muchas cosas para el resto de tu vida, así que sí, es como una forma de vida. Y realmente uno cuando se retira no se va del deporte. Es así. Estuve buscando y un poco lo que me dijiste vos. Algo que noté es que la carrera deportiva de la gimnasta de élite por ahí no son extensas en comparación, por ejemplo, con el fútbol, como Ujú. poner con un ejemplo genérico. Más o menos ronda la edad de los 27 años, ¿no? ¿Por qué? A qué se debe eso? La verdad que en Argentina es mucho menos. Por ejemplo, yo y una de mis compañeras de equipo, que es de Buenos Aires, tenemos la misma edad, ya somos grandes. No grandes para retirarnos, pero somos grandes. Eh, en otros países sí suele ser más longevo, porque tienen infraestructura, cuerpo médico, apoyo económico, etcétera. Eh, y la verdad es que suele ser así de corta edad, primero porque son, como te dije, muchas horas de entrenamiento que un cuerpo ya grande no lo soporta. O por ejemplo, si entrenas menos, lo soporta, pero bajas la calidad, entonces no hay un equilibrio ahí. Eh, y además, yo creo que algunas, no todas, obviamente, sobre todo afuera, la presión o exigencia que tienen que mantener durante muchos años, porque no es como nosotras que terminamos el año vacaciones o descanso. Sí tienen como descanso o vacaciones,
pero la presión constante durante 2 años de tener que buscar un resultado y en todas las competencias tenés que estar al máximo, y la verdad es que es muy difícil que haya una cabeza que aguante eso muchos años. Sí, creo que esas son las dos principales razones. La primera argentina en tu disciplina en participar en un Juego Olímpico, el de la Juventud de 2018. Aparte lo hiciste de muy chica, bueno, sos 8 veces campeona nacional, la primera argentina en ganar las cuatro finales por aparato, y bueno, y ahora recientemente las medallas que conseguiste. ¿Te pusiste a pensar en todo eso que lograste a lo largo de tu carrera? ¿Sentís que puede haber como una presión extra? La verdad es que este año sí me puse a pensar mucho en todo lo que había pasado en los años anteriores de mi carrera, porque bueno, tengo en mente un objetivo demasiado específico que todavía no llega. Me pasó que cuando no llegó este año y decir, tengo que pelear otro año más y no sé si otro año más, eh, como replantearme el hecho de decir, y si me tengo que retirar con solo esto, porque no, está bien que es un montón todo lo que hice, pero bueno, viste que, como te dije recién, soy muy autoexigente y es como que me falta eso. Eh, entonces, nada, sí me planteé como todo lo que había hecho, creo que de una forma no tan positiva, pero después de este sudamericano, que han pasado muchas cosas y mucha gente que se me acercó y yo tuve muchas reflexiones internas. eh, Volví a mi habitación, volví a ver todas mis medallas, mis credenciales de todos los torneos a los que había ido, y creo que los miré de una forma un poco más compasiva, más real para conmigo misma. Entonces, sí entiendo que es como una marca en el deporte argentino de la gimnasia rítmica, eh, y me podría quedar con eso. ¿Con qué competencia, qué momento o qué medalla para vos te marcó que decís esto no me lo voy a olvidar nunca? La que tengo el recuerdo más rápido es de los Juegos de Sur del año 2022, que yo ese torneo lo empecé mal porque no clasifiqué a dos finales. Pero después tuvimos la final al día siguiente de masas y cinta. Eh, yo no estaba con expectativas de medalla porque los tres primeros puestos estaban como muy marcados, si bien yo estaba un poco cerca, estaban muy marcados. Y pasé con mi serie de cinta, que a mí me encantaba y todo, pero era cinta, no es un aparato fuerte mío específicamente en el que por ahí sume mucho. Bueno, terminamos de competir, pasa la última competidora que era de mi país, y en ese entonces se me acerca una chica del doping a decirme había sido seleccionada para hacerme doping, y lo que pasa a ver es que en ese torneo solo hacían doping a las que habían sacado medallas. Entonces yo tengo el recuerdo de estar preguntándole a esta chica, entonces saqué una medalla, o sea, me estás haciendo el doping porque saqué una medalla, y la chica no tenía ni idea. Y me acuerdo de ver a mi entrenadora corriendo, venir a decirme que había sacado la medalla y yo diciéndole que tenía que hacer un doping. O sea, nada, fue un momento muy como cómico, gracioso, que es el que más rápido me acuerdo. Y esa medalla que fue inesperada, de hecho la tengo así arriba, en todo el medallero lo tengo arriba sola. Y, y ese como un momento de disfrute, y como un momento que recuerdo, que no fue de disfrute porque estaba lesionado, básicamente. Fue el Panamericano en el que clasifiqué a los Juegos Olímpicos. Yo tenía mi primera lesión, que era una fisura de un pie, que me la tuve que aguantar para poder competir. Y me acuerdo que encima en una serie no me había ido bien, así que tuve que salir con el último aparato, pelear el lugar. eh, y nada, estar con el corazón acá hasta último momento viendo las notas sin saber si entraba o no. Eh, Nada, fue un momento que no fue lindo, pero me lo acuerdo porque fue muy emocionante. Y algo que encontré que me pareció muy bueno también, en Santiago 2023 compartiste evento con tu hermano Hernán, en ese entonces entrenador de squash. ¿Cómo viviste esa particularidad? Porque no debe ser muy,
muy común que dos hermanos compartan eventos y más en dos disciplinas distintas. Mi hermano en realidad hace squash, bueno, fue buen deportista de squash de que tengo memoria, o sea, él siempre me ha traído recuerdo de cada uno de sus viajes, entonces yo siempre lo tuve muy presente como a lo que era el cenar, a lo que eran unos Juegos Panamericanos o unos de Sur, por todo lo que él me contaba. Entonces, nada, fue como muy gracioso, no sé, entrar al comedor, por ejemplo, y que encontrármelo ahí con todo, encima con todos sus amigos o alumnos que me conocen como la hermana de Hernán. Entonces, nada, era muy gracioso eso y él fue a verme a las finales eh, y estaban mis papás también, así que fue como un momento súper lindo eso de tener casi toda mi familia ahí. Eh, pero nada, creo que los dos estamos un poco acostumbrados como a esto de si nos cruzamos, es como normal ya, él desde su lado de entrenador y yo desde mi lado de deportista. Hoy, con 22 años, a pesar de que sos muy joven, ya viviste muchas cosas, tenés una experiencia bastante amplia en competencias, sos considerada como una de las referentes de la gimnasia. ¿En qué momento de tu carrera estás para vos? ¿Cómo te sentiste este año en cuanto a competencias? Bueno, recientemente ganaste un montón de medallas y en cuanto a rendimiento, números. En estos momentos de mi carrera, y como yo te dije que tenía un objetivo que todavía no llegaba, eh, sigo en mente con eso, la verdad que es, no lo quiero decir, viste, para no mufarlo por los dudas, pero la verdad que con eso yo creo que ya me podría retirar, porque estoy alcanzando creo que un nivel de ejecución en la parte técnica y de disfrute en la parte emocional, eh, que me tomó muchos años conseguir. Entonces estoy en esa parte en la que quiero cada competencia, creo que vivirla como si fuera la última, porque realmente serán 2 años más, tres. Si te pones a sacar la cuenta son 3 panamericanos más y 3 sudamericanos más y algún mundial en medio. No son tantos torneos, entonces uno ya a estas alturas se empieza como a poner en otra posición y no tanto en quiero tal medalla o quiero tal clasificación, sino en poder aprovechar esos últimos torneos para disfrutarlo bien y, y terminar bien una carrera, no frustrada o enojada porque algo no llegó. Eh, Comenten eso, en poder disfrutarlo y terminar bien. ¿Cómo viste la experiencia del Campeonato Sudamericano de Cochabamba? ¿Ibas con el objetivo de lograr lo que lograste o sucedió ahí? La verdad que el lugar, yo había ido de más pequeña, no me gustaba para nada, encima tiene mucha altura, sabía que probablemente me iba a sentir mal, de hecho pasó. El primer día que llegamos yo me sentí muy mal, me tuvieron que dar suero porque no podía ir a entrenar si no. Eh, y todo el tiempo con el oxígeno, el té de coca, etcétera. Así que nada, por ese lado no tenía muchas expectativas, yo sabía que iba a ir a competir y volverme. No tenía expectativas ni de pasear ni conocer nada. Eh, yo iba con, sí, un objetivo muy claro y además de eso estaba convencida de que tenía el nivel para conseguirlo. Hubo una situación irregular con el tema del juzgamiento para un país en todas las modalidades, no solo en individual mayor, eh, que claramente demuestra que no fue solamente un error de una categoría, sino fue una tendencia de todo el torneo. Entonces, luego de eso pasó que, claro, no conseguí lo que quería, no porque no hubiera podido ni me lo hubiera ganado realmente por lo que hice en el torneo, sino por otras cuestiones. Y al día siguiente tenía las finales. Y ese fue como el clic de decir, si para esto no depende solo de vos, imagínate para el objetivo más grande que tenés. Entonces salí y disfrútalo y hace tus series. Si te tenés que morir del aire, morite, pero dalo todo. Eh, y al día siguiente sí, sí
conseguir mi objetivo, no tanto material de medalla, sino más para conmigo misma, como de que me puede levantar, que puede hacer todo lo que tenía que hacer, que puede remontar el torneo y que puede demostrar a las personas lo que realmente había pasado el día anterior. Entonces yo me volví más presente con eso que con las medallas, sinceramente. ¿Qué significa para vos representar al país, representar a Argentina, que cuando se hable de la gimnasia rítmica argentina también, por consecuencia, se hable de vos? ¿Qué sentís en ese momento? Yo creo que no solo yo, sino los deportistas argentinos en general, tenemos como un brillito extra por el hecho de que no tenemos todo lo que los otros deportistas tienen para conseguir cosas, hablando de un montón de lugares, no solo de la parte económica, y que encima consigamos eso, nos da un plus como de perseverancia. eh, por lo menos a mí me genera eso tener la bandera argentina. Como ir en contra, por ejemplo, de un juzgamiento, de un equipo que tiene el aporte económico para entrenar afuera, competir, hacerse ver, etcétera. Ir contra todo eso y poder conseguir cosas, a mí me da más orgullo de ser de este país. ¿Qué competencias tenés a futuro? De qué manera se termina en Alio? Ya queda poquito para que termine este 2025. Y ahora como final nos queda el Nacional Federativo, que es en Buenos Aires, noviembre, falta bastante. Eh, y ya es lo último del año. De ahí empezamos a preparar las coreos o series para el año que viene y entre medio ahí tenemos nuestras vacaciones. Ya para ir cerrando, para ir finalizando la entrevista, quería con dos preguntas específicas. ¿Cómo ves la gimnasia rítmica argentina en este momento y para futuro? La verdad es que en este momento eh, tenemos buenas gimnastas, hay buen material desde las más pequeñas. eh, Pero, ¿qué te digo? ¿Hace falta que venga gente a instruirnos o a entrenar o hace falta que nosotras vayamos afuera, incluyéndome a mí claramente? Eh, y para las categorías mayores, inclusive, salir más a competir, porque ¿qué pasa? Nosotras vamos, por ejemplo, a un Panamericano y estadounidenses, brasileras, mexicanas, inclusive algunas colombianas, ya pasaron por 3 o 4 torneos en Europa donde se las vio, se las evaluó jueces de Europa. Entonces, claro, van al Panamericano ya con, primero, otra práctica y segundo, ya con otra visibilidad. Eh, Así que en estos momentos, de verdad, yo creo que es todo pulmón. Eh, Inclusive pagar un nacional acá en Buenos Aires es carísimo y son 2 días nomás. Así que imagínate. Pero de verdad yo creo que ahora es todo pulmón. Eh, y a futuro, si no cambian las políticas deportivas, yo creo que las ramas de la gimnasia, como la rítmica, el trampolín o la aeróbica, por ejemplo, van a ir decayendo un poco porque son ramas que no suelen tener mucha visibilidad por ahí como la artística o más facilidad para traer resultados como la artística. Entonces, esperemos que no, pero la verdad es que sí lo veo complicado. ¿Cómo te manejás vos hoy con el tema de los sponsors, los gastos que tenés que hacer para una competencia? ¿Podés más o menos equilibrar vos o también hacer todo a pulmón te sigue costando como antes, digamos? Lo que pasa con la rítmica en específico es que es muy difícil de que, por ejemplo, se muestre en competencia un sponsor, porque nosotras en nuestras mallas tenemos una medida específica y una cantidad específica de banderas o cartelitos para poner, y eso la verdad que nos dificulta mucho que se quieran sumar a nuestra causa. Suele ser gente que ya conoce el deporte o que estuvo en el deporte y que sabe cómo es vivirlo, entonces por ese lado es más fácil. Pero yo el año que viene tengo pensado hacer una gira de competencia y pude conseguir, gracias a Dios, un sponsor que por lo menos banque algo.
eh, pero hace años que yo busco sponsors y muy pocos se han sumado. Eh, así que, ¿qué te puedo decir? Muy difícil. Yo, por mi parte, quería agradecerte por tu tiempo. La verdad que encantado de poder conocer tu historia un poco más a fondo, tu actualidad y todo. Y bueno, desearte éxitos en esto que viene, que termines bien en año y bueno, a futuro que se dé eso que creo que todos esperamos, además de vos, que por fin se termine concretando. Bueno, gracias a vos porque darle visibilidad a lo que es la rítmica. Así que nada, esperemos en otra ocasión Así es, volver a quizás charlar. en noviembre nos cruzamos allá. De Nos Nos vemos. vemos.